No me considero una persona particularmente supersticiosa. Sí me gusta pensar en los espíritus y las criaturas y creer que existen. Mi novia se niega a pensar eso, y yo culpo a todas las películas de terror que ve. ¿Para qué tientas eso?, me dice. ¿Para qué quisieras meterte con cosas que son del mal? Porque lo que no es de este mundo nunca juega limpio. Y si se enojan, te van a fregar. Tú estás loco, me decía. No creo que haya hablado muy en serio. A lo mejor solo lo hacía por precaución, pero tal vez tenía razón. Pero todo esto cambió. No hace tanto tiempo que pasó, pero todavía estoy conmocionado. Apenas puedo relatar sobre eso ahora sin que mis nervios se alteren. Mi mamá, mi hermana y yo fuimos a Durango durante una semana entera de vacaciones. Íbamos a conducir por todo el estado, visitando bosques, montar a caballo y muchas otras cosas. La verdad, estaba emocionado. Aparte, necesitaba desesperadamente un descanso del trabajo. Manejamos 16 horas hasta un lugar. Después de un día emocionante, nos dirigimos a un rancho para montar a caballo. No llegamos temprano, así que tuvimos que quedarnos ahí. Pero teníamos todo el día siguiente para recorrer los senderos, nos dijeron, y ver las vistas. Nos tuvimos que quedar. El rancho estaba un poco jodido. Las cabañas eran de mala calidad. Necesitaban desesperadamente una reparación. Y juro que el techo de nuestra cabaña estaba todo sucio, y parte de él parecía que se iba a caer. Mi hermana y yo revisamos muy cuidadosamente el lugar en busca de arañas o insectos, antes de pensar de llevar nuestras pertenencias o maletas dentro. Ya en la noche me tranquilicé. Dije, es solo una noche en una cabaña horrible, en una cama dura como una piedra, que probablemente hasta pulgas tenía debajo de las sábanas. Pero no me estremecí al pensarlo. Mi mamá trató de animarnos. Cerca de allí había comprado algo de carne y algunas salchichas, ya que afuera había un asador. Nosotros estábamos felices de salir de la choza. Mi hermana y yo encendimos el carbón, y pronto algunas otras personas que estaban cerca de las cabañas salieron y se nos unieron alrededor. Cada quien asó lo que quiso, y así empezamos a compartir historias. Hablamos de dónde éramos, a dónde íbamos y nuestras aventuras que habíamos tenido por el camino. Muy pronto las historias se convirtieron en cuentos y leyendas, y el tipo de cosas que normalmente se cuentan. Mi turno llegó. Me encantan las historias, especialmente las de miedo. Y bueno, estábamos en el bosque de la sierra, estábamos en territorio según de bestias. Así que saqué lo mejor que tenía, el mito de nahuales. Para aquellos de ustedes que no lo saben, los nahuales son considerados seres muy malvados y muy peligrosos. Fueron humanos que adquirieron la capacidad de adoptar la forma de un animal, generalmente a través de magia muy oscura. Sabía todo esto y conté mi historia. Todo el mundo parecía disfrutarlo. Admito que me tomé algunas libertades creativas con eso. Le di a nuestro amado y aterrador nahual unos ojos abiertos y enloquecidos, con puntos en las pupilas y una sonrisa demente. Lo hice tan aterrador como pude imaginar. A todos les gustó la historia. Un hombre de Sinaloa admitió que la descripción por sí sola era suficiente para asustarlo. Y una vez que terminé, todos decidieron que se estaba haciendo muy tarde. El carbón se estaba apagando y era un momento para acostarse a dormir. Guardamos lo que quedó, apagamos el fuego y nos fuimos a nuestras pequeñas cabañas. Daba vueltas y vueltas. Lo hacía mucho tratando de quedarme dormido.
No podía ponerme cómodo en esa maldita cama. Probablemente una piedra era más acogedora que ese colchón. Así que, en contra de mi buen juicio, me levanté de la cama y caminé por la cabaña. Razoné que si me quedaba despierto hasta tarde, estaría tan cansado que me quedaría dormido sin importar en qué me acostara. Creo que por un momento pensé en dormir en el suelo, pero no estaba tan desesperado todavía. Afuera estaba muy oscuro, como boca de lobo. Esa noche no recuerdo haber visto una sola estrella. Fue un poco raro. Lo que sí es que estaba haciendo mucho frío. Sin embargo, me pareció extraño que no hubiera luces encendidas casi en ningún lado. Uno pensaría que habría luz en los establos de los caballos o en la oficina principal, pero no. Estaba totalmente oscuro casi. Por alguna maldita razón, muy estúpida, decidí ir a caminar. Finalmente mis ojos se ajustaron a la oscuridad y podía ver lo suficiente bien como para moverme. Caminé de un lado al otro de la carretera donde estaban las cabañas y rodeé una cerca donde los caballos estaban. Después me di la media vuelta para regresar a la cabaña. Yo me había dado cuenta de que era una estupidez estar solo afuera a esas horas. Así que me fui, pero cuando di la vuelta, había algo en medio del camino. Su forma estaba tragada por la oscuridad, pero apenas pude distinguirlo. Era alto. Me encogí de hombros y dije, es solo un poste, o algo más, así que seguí caminando. Pero luego se movió. Me quedé helado. Mi respiración se atascó en mi garganta y apenas podía respirar. Dije, me lo imaginé. No creo que me esté volviendo loco. Y dije, aclara tu maldita cabeza. Pero se movió de nuevo. Mi garganta se paralizó. No logré emitir ni un pequeño gemido. Mis piernas comenzaron a perder fuerza. Me estremecí violentamente con un estornudo que estaba acumulado dentro de mí. Mis ojos empezaron a enfocarse en aquella figura. Era muy oscura, apenas visible. Pero después se fue aclarando. Era una persona, pero como nada que hubiera visto antes. Sus brazos eran increíblemente largos, sus piernas increíblemente cortas. Tenía un torso demasiado largo para su cuerpo delgado. Y tenía una cabeza demasiado grande para su cuello. Su brazo derecho sobresalía a un lado. Se balanceaba hacia arriba y abajo, y la cabeza la movía de una manera muy extraña, hacia arriba, hacia abajo, a un lado, a otro. Su cuerpo no se movía, simplemente se quedaba ahí. Me quedé paralizado ahí como idiota. Mi cabaña estaba a unos cientos de metros. No fui tan estúpido como para intentar pasar justo a él. Mi única opción era dar la vuelta detrás de la cabaña y los establos y esperar que no me viera. Aunque eso fue tonto de mi parte porque claro que me estaba viendo a mí. Empecé a caminar despacio para no provocar ningún ruido, pero desgraciadamente pisé una lata. Pero aquella cosa se quedó quieta, pero volteando hacia donde yo estaba. Así que me quedé quieto como pude. Mi respiración se aceleraba, estaba en pánico. Estuve a nada de ponerme como loco, pero traté de calmarme. No me moví, y él tampoco lo hacía. Empecé a moverme despacio, tratando de no hacer más ruido, y así fui avanzando poco a poco. Daba un paso y lo veía, daba otro y volví a verlo. En uno de esos momentos que caminé hacia adelante, cuando volteé otra vez, esa cosa ya no estaba ahí. Ahí me dio más miedo, porque ahora no sabía dónde estaba.
Ahora no sabía si esa cosa me estaba viendo desde la oscuridad, si estaba acechando en algún lado, si estaba esperando el momento para brincarme encima. Así que corrí lo más que pude. Escuché algo detrás de mí, pero yo no paré hasta que llegué a la puerta de la cabaña. De nuevo escuché un ruido muy cerca de mí, y con todo el miedo del mundo, me di la vuelta. Me recibieron dos ojos saltones amarillos. Me miraban sin pestañear. Tenía una sonrisa loca que se extendía demasiado para ser algo remotamente humano. Ahí llegó la parálisis. Una parálisis que no me dejaba mover ni tan siquiera un dedo. Sentí un frío subiendo por mi espalda. ¡Ay, Dios! Ese frío se me estaba hundiendo en mis huesos y no podía dejar de pensar que ahí iba a quedar. Pero aquella cosa dio media vuelta y empezó a caminar lento hasta perderse en la oscuridad. De golpe llegó todo mi movimiento al cuerpo. Entré a la cabaña, pero no dormí en toda la noche. Estaba demasiado asustado. No podía deshacerme de ese escalofrío. No podía dejar de pensar en esa cosa que había visto parada ahí afuera. Finalmente amaneció y finalmente respiré. Lo que sea que haya visto, no había venido por mí. Y ahora que había luz, no podía tomarme por sorpresa, según yo. Le conté a mi mamá y a mi hermana. Les dije que había ido a dar una vuelta en la noche. Les conté lo que vi. Pero no me creyeron. Pensaron que estaba yo queriendo asustarlas. Después nos despedimos de aquel lugar y de los compañeros que habíamos conocido aquella noche. El señor que dijo que era de Sinaloa me platicó que disfrutó muchísimo mi historia. Me volvió a decir lo mucho que le gustaba. Dijo que se la iba a contar a sus propios hijos cuando llegara a casa. Realmente les gustaban las historias de miedo, me dijo, y mientras nos alejábamos, su cabeza empezó a moverse como la de aquella cosa en la noche, y sonrió con una sonrisa amplia, una sonrisa muy loca, mientras me decía adiós. Pero hay casos más conocidos. Ahora vámonos hasta Córdoba, Veracruz. Se dice que es un lugar de brujos y nahuales, aunque en su mayoría se guardan las historias para sí mismos. A menudo salen al mundo exterior, generalmente a través de las personas jóvenes, ya que los viejos no les gusta hablar de ellos. Un testigo dice que durante mucho tiempo se había mostrado escéptico acerca de las historias que su madre solía contar sobre los nahuales, hasta que se encontró con uno por sí mismo. Una noche de noviembre, acababa de regresar de la celebración de Día de Muertos con su familia. Todos iban platicando, contaban historias de miedo, apariciones y espantos, y la conversación llegó hasta las historias de los nahuales. Su abuela le dijo que dejara de hablar de ellos. Le dijo que era peligroso. En verdad se veía molesta. Le dijo a la abuela que se calmara, que solo eran historias para espantar. Pero esa misma noche, mientras se acostaba, preguntándose por qué su abuela se había molestado tanto, escuchó algunos aullidos, y esto le llamó la atención, ya que estos aullidos eran muy diferentes a los de los perros comunes. A él le dio mucha curiosidad. ¿Y quién no la ha tenido? Porque cuando escuchas algo que no encaja, quieres ver qué es, y aunque sabes que te puedes llevar un susto, lo haces. Se levantó y miró afuera de un lado a otro, muy despacio, viendo todo sin dejar de pasar detalle. No pudo ver nada moviéndose ahí en la noche. Pensó que solo era algún animal o algún perro callejero. De nuevo fue y se acostó. Pero fue entonces cuando la sangre se le heló.
y sintió que el corazón se le iba a parar. Todo provocado por un fuerte grito muy distorsionado que venía de afuera. Cuando volvió a mirar, pudo ver débilmente una figura. Parecía un perro agachándose en lo negro de la noche. También comenzó a notar un olor como a carne podrida que se mezclaba en el aire. Él se apartó de la ventana para ir a contarle a su madre lo que había visto. Al principio, ella le dijo que a lo mejor solamente era un perro y que se estaba sugestionando por las historias que habían contado en la tarde. Pero él sabía que no era eso, y fue entonces cuando las cosas dieron un giro para el lado oscuro. En eso lo escucharon otra vez. Lo que estaba afuera comenzó a hacer más de sus terribles aullidos y comenzó a sonar como si estuviera golpeando afuera en el suelo. El muchacho le dijo: ¿escuchaste eso? Mira, eso es de lo que te estoy hablando. Así que tanto ella como él volvieron a mirar afuera por la ventana, y aquel perro se fue caminando hacia la puerta. Caminó con una forma extraña, como si sus patas estuvieran quebradas y movimientos que no se podían explicar. Después empezaron a escuchar cómo rascaba contra la puerta y hacer ese extraño gemido. La madre fue a buscar al papá y ambos comenzaron a gritar palabras que no conocía aquel muchacho. Algunas eran malas, eran de todo tipo, diciéndole que se fuera, diciendo que no era bienvenido en esa casa. Toda esa conmoción despertó a los abuelos que vivían enseguida de la casa. Llegaron por atrás del patio, ya que las dos casas están conectadas. Al parecer, ya sabían exactamente qué hacer. Mi abuelo ni preguntó qué estaba pasando. Sacó una pistola de un cajón y una bolsa con polvos. Cubrió unas cuantas balas con las cargó y fue directo a la puerta gritando más groserías, una tras otra. Así unos minutos pasaron hasta que abrió la puerta y disparó 2 veces. Aquella cosa logró escapar antes de que aquel hombre pudiera darle con una bala. Dijo: es el más rápido que he visto. Lo siguiente fue que las tías y los padres se estaban volviendo locos porque lo que acababa de suceder no era normal. Decían: ¿y si vuelve mañana? ¿Y si nos vio? Eran muchas preguntas y miedo a la vez, así que al día siguiente los abuelos fueron a buscar a un señor que aparentemente curaba todo. Él fue a la casa a bendecir a cada miembro de la familia y los terrenos de las 2 casas. Así lo hizo como unas 2 horas, y alguien le preguntó que si al contar historias de los nahuales ellos venían, y lo que contestó fue esto: a veces cuando se habla de ellos, algunos que están cerca, se dice que te siguen, pero también hay unos muy fuertes, que hasta que estén en otros pueblos muy lejanos, también pueden venir. Algunas veces solo vienen por tus gallinas o ganado, como chivos o borregos, y otras veces vienen a hacerte daño. Porque existen los nahuales que no se controlan. Algunos se convierten y quedan así por siempre, y esos son los más peligrosos. Después de los rezos y bendiciones y demás limpias, jamás se volvió a experimentar algo así en esas casas, y la gente dice que espera que así siga. Y al otro lado del país, allá en la sierra de Sinaloa, 2 primos de 19 y 18 terminaban su labor en la pizca en la sierra, y al día siguiente ya se iban a ir. Mi primo y yo éramos jóvenes con dinero, y se nos hizo fácil irnos en ese mismo día. El pueblo más cercano estaba a pie como a 5 horas. La demás gente nos decía que estábamos locos, porque si se nos hacía noche nos íbamos a perder. Pero eran las 11 del día, así que agarramos nuestra ropa, cobijas y cosas, y nos fuimos. Pero antes de irnos,
Un anciano nos dijo: no se les vaya a hacer de noche por ese camino. Ahí han asustado a mucha gente. No le hicimos caso. Teníamos dinero y queríamos divertirnos. A lo mejor con mujeres y alcohol. Así que nos fuimos, porque la calentura nos había ganado. Ya encaminados, mi primo me dijo: hay que acortar por ese cerro para llegar más luego. Yo le dije que sí, pero ese fue un fatal error. Caminamos 5 horas, y creo que fue en círculos porque no llegamos a ningún lugar. La noche se nos venía, y en cuanto anocheció, empezamos a escuchar ruidos por todos lados. Pero como ya estábamos acostumbrados por dormir 2 meses en la sierra, se nos hizo normal. Alrededor de las 9 de la noche, le dije a mi primo que sería mejor dormir ahí, en un claro que habíamos encontrado. Estábamos cansados. Ya era noche, así que no teníamos más que perder. Yo no le dije nada, pero en verdad tenía mucho miedo. Los ruidos que escuchábamos parecían de animales, pero no eran los mismos que en aquel campamento habíamos escuchado. Acampamos con las cobijas que traíamos, y así decidimos irnos a dormir, ya que estábamos dentro de nuestra carpa. Aproximadamente como a las 11, escuchamos como pisadas de un animal grande. Los 2 estábamos despiertos. Ninguno había podido dormir, así que decidimos platicar un poco para que se nos quitara el miedo, y tal vez para que nos diera sueño. Yo estaba de espaldas a la entrada de nuestra pequeña carpa, y en ese momento él me agarró el hombro con mucha fuerza. Le dije: ¿qué te pasa? Pero simplemente me tiró, y cuando vi su cara, instantáneamente le pregunté que si qué pasaba. Se llevó el dedo a la boca para que hiciera silencio yo, y se veía absolutamente aterrorizado. Me dijo muy despacio: mira hacia la entrada de la carpa, hay algo ahí. Y antes de que pudiera preguntarle, volteé. Miré y no había nada en absoluto, así que solo le dije que se durmiera, que estaba cansado y que se había imaginado algo. O también pensé que tal vez me quería asustar, pero después de eso, escuché el sonido de alguien caminando alrededor de esa tienda. Otra vez le pregunté: ¿qué viste? ¿Qué escuchaste? Me dijo: algo se asomó dentro de la carpa. Cuando dijo eso se me enchinó toda la piel. Pero parecía muy poco probable que hubiera alguien aquí, a menos que fueran de la maña. Esos hay bastantes. Estábamos conscientes de que estábamos lejos de todo, y por si fuera poco perdidos. Le dije a mi primo que se callara y que se quedara quieto, que iba a ver si podía averiguar quién era. Pero cuando miré por la parte delantera de la tienda y saqué la cabeza, no vi nada. Pensé que si había sido alguien, ya no estaba ahí. O tal vez había sido solo un animal. Sin embargo, estaba equivocado, porque escuché los pasos de algo caminando alrededor de la tienda nuevamente, tan pronto como me acosté. Duramos escuchando los pasos, y un miedo nos invadió. Sabíamos que estábamos siendo acechados. A veces cambiaba de ritmo, pero después de un rato, escuché que aquellos pasos se detuvieron. Terminé mirando otra vez afuera, ya que tenía la sensación de que algo nos miraba, y finalmente vi lo que había asustado tanto a mi primo. Allí estaba mirando hacia la tienda. Parecía un perro muy delgado y muy grande. Estaba muy sucio y sus ojos parecían brillar, como lo harían los ojos de un animal si brillaran ante la luz de una lámpara. Solo que no había nada que pudiera iluminar a esos ojos. Me quedé ahí paralizado mientras nos mirábamos a los ojos durante lo que pareció toda una vida. Pero probablemente solo fueron algunos 5 minutos. En este punto, aquella cosa retrocedió con mucha calma y lentamente. Después se dio la vuelta
y salió corriendo hacia el monte. Me quedé despierto, agudizando el oído para escuchar cualquier sonido que indicara que regresaba. Pero después de aproximadamente 1 hora y media, me había agotado y me quedé dormido. Cuando despertamos, inmediatamente miramos alrededor, para ver si tal vez estábamos viendo cosas. Pero efectivamente, había huellas de pies descalzos. Mientras miraba las huellas, noté que algunas eran como de un coyote. En ese mismo instante nos fuimos de ahí, encontramos el camino, y un poco más adelante nos alcanzó la camioneta con toda la gente de nuestro campamento. Nos subimos en la parte trasera de ella y nos sentamos. No hablamos nada de lo ocurrido, ya que todos se estaban burlando porque nos habíamos perdido. Pero ¿qué nos importaba la burla? La cara que traíamos era de susto, y de frente a nosotros estaba el anciano que nos había advertido. Se nos quedó mirando y nos preguntó: ¿lo vieron, verdad? Yo y mi primo nos miramos uno al otro. El viejito dijo: lo bueno es que vieron al bueno. De seguro los ha de haber cuidado toda la noche, porque ahí, en ese cerro, vive una de las bestias más aterradoras que ha conocido la gente. Es un nahual. Mi primo y yo jamás volvimos a la pizca a la sierra. Así nos cuidaran 10 nahuales buenos. Cuando una persona ve algo es difícil de creerle, pero cuando son 2, la cosa cambia, ¿verdad? Antonio y yo éramos amigos y compadres, y casi todo el tiempo andábamos juntos, hasta en el trabajo. Ese día, ya por la tarde, estábamos sentados en un tronco a la orilla del camino, frente a un maizal alto, de casi 2 metros, ya casi listo para ser cosechado. Estábamos esperando al patrón que nos contrató para arreglar unas cercas. Estábamos esperando que nos pagara la jornada. El sol ya iba bajando y nosotros estábamos desesperados por irnos. Pero el hambre es más fuerte. Necesitábamos el dinero para comprar comida, así que no había de otra. Tocaba esperar. Estábamos platicando de cosas, cuando de pronto, dentro del maizal que teníamos enfrente, se escucharon algunos ruidos extraños. No era el viento, era como si algo grande se moviera entre las hojas, empujándolas con fuerza. Antonio dijo que parecía como si fuera una vaca moviéndose, pero también dijo: las vacas no se mueven tan rápido. Le dije: ¿por qué no vas a ver? Y le dije: mejor ve tú. En eso el ruido se terminó. Los dos volteamos a ambos lados del camino, esperando a ver qué salía de ahí. No salió nada, y lo más raro es que todo quedó en silencio total. Nos quedamos viendo sin decir nada. El patrón no llegaba, y yo ya no sentía ganas de estar ahí. Así que le dije que mejor adelantáramos y que nos encontráramos en el camino, en el entronque, que era el único camino, así que no había pierde. Agarramos los machetes, las palas y lo que llevábamos, y empezamos a caminar. El silencio seguía, y solo se escuchaban las pisadas de nuestros guaraches en la tierra. Y como a unos 5 metros, de entre la milpa, salió una cabra. Se paró justo en medio del camino y nos miraba fijo. Nos detuvimos y yo dije que estaba muy raro, porque que yo supiera, nadie tenía cabras por ahí. Incluso dije que si le hacíamos barbacoa. No terminé de decir eso, cuando la cabra soltó una risa. No fue un balido, fue una risa clara y estoy seguro de eso. Se me heló el cuerpo. Antonio también se quedó quieto. La cabra dio media vuelta y otra vez se metió al maizal. Seguimos caminando los dos sin hablar, y después de unos pasos le pregunté a mi compadre si él también había escuchado reír a esa cabra. Me dijo que sí se rió,
y que mejor nos fuéramos rápido de ahí. Aceleramos el paso y más adelante, como a otros 100 metros, nos salió un burro. Un burro que no tenía orejas ni cola. Se quedó mirándonos unos segundos y después volvió a meterse a la milpa. Así que empezamos a correr. Antonio me gritó que esperara y nos detuvimos unos segundos. Yo traté de convencerme y me decía que tal vez estábamos solo asustados, que nos estábamos asustando por nada, que solo eran animales. En el campo siempre hay animales. Pero más adelante volvió a pasar. Esta vez fue un perro muy grande. Este se paró en medio del camino y comenzó a gruñir. Caminaba lento sin quitarnos la mirada. Yo con una mano agarré el machete y en la otra mano agarré una pala y tiré lo demás. Antonio hizo lo mismo. El perro se acercaba cada vez más y nosotros sabíamos que si no hacíamos algo, nos iba a atacar. El perro saltó primero contra mí. Yo logré quitármelo de encima con la pala. Antonio le tiró un machetazo, pero no le dio bien. Eso sí, el animal cayó, rodó y volvió a meterse a la milpa. Yo le dije a mi compadre, hay que agarrar las cosas y irnos de aquí. Esa cosa va a volver. Y de seguro, es un nahual. Y los animales que vimos atrás también lo eran. Corrimos otra vez. Delante de nosotros, como a 50 metros, estaba el cruce de caminos, y nuestra esperanza era llegar ahí, porque ese camino era muy transitado. Pero entre las milpas se oía algo corriendo al lado de nosotros. Se escuchaba como un aullido, y lo más aterrador era que parecían 2 aullidos al mismo tiempo. De pronto, delante de nosotros, saltaron del maizal 2 figuras y eran 2 perros, uno negro y el otro gris, parados en 2 patas, gruñendo. No eran animales normales, así que nos plantamos con los machetes, y sabíamos que difícilmente saldríamos de ahí. El nahual negro fue el que se movió primero, y en ese momento se escuchó un disparo fuerte. El nahual negro cayó al suelo y soltó un chillido que parecía de perro herido. El nahual gris lo tomó de una pata y en segundos lo arrastró hacia la milpa ante nuestra propia mirada. De entre unos árboles salió un hombre con un rifle. Era el patrón. Llegó pidiéndonos disculpas. Nosotros no entendíamos nada, hasta que nos explicó que nos había usado de carnada. Dijo que hace 2 meses había llegado gente del sur a trabajar, pero se marcharon porque 2 niños desaparecieron y también un hombre. Estos nunca regresaron. Pensó que eran cuentos. Luego se echaron a un perro. Luego aparecieron animales a medio comer. Al principio pensó que eran coyotes o un puma, pero un empleado dijo que vio algo más en ese mismo camino, que jugaba con él como si fuera comida. Incluso el patrón intentó usarse de carnada, pero como llevaba escopeta, dice que nunca se le aparecieron. Por eso fue al otro lado del pueblo y nos trajo con engaños para usarnos de cebo. Eso sí, nos ofreció dinero de más. Nos fuimos con la recompensa y nunca olvidamos ese lugar. Después supimos que el patrón seguía vivo y supimos que tal vez había cazado alguna bestia o que éstas se fueron definitivamente. Yo a veces paso por esos caminos todavía. Miro la milpa y no me gusta escuchar cuando algo corre entre ella. Hay gente que cuida cosas en la sierra, cosas que a veces no se deben nombrar, tal como don Gustavo. Me considero una persona creyente de Dios. Por ende, también sé que existe el mal. Y eso siempre contaba antes de decir lo que le pasó. Yo escuché esta historia de su propia boca, y una tarde se animó a contar cómo un día supo que a veces el mal ayuda. ¿Por qué razón? No se sabe. Ese día, él iba a trabajar
cuidaba uno de esos plantíos que valen mucho dinero. Se turnaban 3 personas, y ese día le tocaba a él. Dice que en verdad es un trabajo fácil. Casi nunca pasa nada, aunque la zona es peligrosa y está lejos de todo. Se quedaba todo el día y allá mismo dormía. Uno de esos días, ya por la tarde, estaba preparando el fuego para hacer café y calentar su cena. El monte ya estaba quedando oscuro. El aire bajaba frío y solo se oía el viento, cuando de la nada se apareció un hombre algo mayor. Don Gustavo se impresionó y lo primero que hizo fue mirar hacia donde había dejado su rifle. El hombre se dio cuenta que tal vez intentaría tomar su arma y le dijo que no se preocupara, que no venía a hacerle daño, que lo vio desde allá de arriba de un cerro, que lo vio juntando leña y preparando su café y pensó que se veía buena persona y que de seguro le invitaría a un tarro. Don Gustavo no dejaba de estar nervioso, porque sabía que esa persona no debía estar ahí, porque en esas zonas hay muy poca gente y los que hay se conocen. Por dentro pensaba, ¿quién fregado será este? Él fue sincero y le dijo que él cuidaba ahí, y que cerca de ahí no vivía nadie, y que su presencia no le daba confianza, que mejor se fuera. El hombre le respondió que venía a ayudarlo. Don Gustavo se asustó más cuando lo oyó decir su nombre y le preguntó que si cómo lo sabía y de dónde lo conocía. El hombre le dijo que se sentara, que le sirviera un café y que hablaran, que no venía armado, que no traía navajas ni machetes, que el que tenía la arma era él. Don Gustavo aceptó, pero no se separó de su rifle y vigilara que no llegara nadie más. Le dijo, ahí está el café, que se sirviera, que lo hiciera él, porque no le iba a despegar la vista. Luego le preguntó cómo se llamaba, y el hombre respondió que tenía varios nombres y que le decían de varias formas, que eso no importaba. Don Gustavo le preguntó si no era el diablo, y aquel hombre soltó una sonrisa, le dijo, no creas eso. El fuego estaba tronando fuerte y el humo le pasaba por la cara, y aunque sintió un escalofrío, no quiso mostrar miedo. Aquel hombre se sentó en una piedra y tomó el café muy despacio. No le sopló y tampoco le hizo gesto, aunque estaba muy caliente. Luego le dijo que venía a ayudarlo, porque esa noche no era buena para él, que antes de la medianoche subiría gente armada por el arroyo. Él le preguntó que si cómo sabía eso. El hombre le dijo que sabía cosas, que conocía la tierra y que a veces el monte le hablaba, que tenía muchos años viviendo ahí y que si bajó era porque le dio la gana, que si quería vivir, cuando escuchara el primer disparo no saliera a ver, que se tirara al suelo, se arrastrara hacia donde estaban las lonas improvisadas y se quedara quieto hasta que todo pasara, que no disparara y que no hiciera ruido, y lo más importante, que no se hiciera el valiente. Don Gustavo dijo que lo miraba tratando de encontrar mentiras, pero el hombre casi no parpadeaba. Le preguntó por qué lo ayudaba, y aquel hombre terminó el café, dejó el tarro ahí en un tronco, y dijo que lo hacía porque podía, que a veces el mal también decide mover las cosas. ¿Y cómo fregado subes a ese cerro?, le dijo. No hay manera, está muy empinado. Él le contestó, pues ya ves, si los animales pueden, yo también. Luego se levantó y empezó a caminar hacia la oscuridad. Don Gustavo le gritó que si cómo sabía que era verdad. Aquel hombre apenas volteó la cabeza y le dijo, al rato lo vas a saber. Se fue. No se escucharon ni sus pasos. Solo dejó de verse entre las sombras. Más tarde, cerca de la medianoche, se escuchó el primer disparo, y sí venía del arroyo. Dice don Gustavo que no lo pensó y se tiró al suelo. Dijo que se arrastró y se metió debajo de las lonas y se quedó quieto. Oyó pasos,
oyó voces. Alguien hizo un disparo al aire. Él dice que si hubiera salido con el rifle en la mano, seguro lo habrían visto y no hubiera contado esto. Al amanecer encontró huellas alrededor. No le robaron nada, no tocaron nada. Desde entonces dice que cree en Dios, pero también sabe que existe el mal y que aquella noche quien le avisó no era un hombre cualquiera. No sabe en realidad qué era, pero que a veces el mal ayuda. ¿Y por qué razón? Pues no se sabe. Después de escuchar esta historia, le dijeron que allá en ese cerro empinado vivió un brujo hace mucho, que muy pocos lo vieron. Hasta aquel entonces que don Gustavo contara esto, todos pensaban que eran cuentos, porque nadie puede subir ahí así nomás. Por eso, con eso que escuchó, supo que aquel cuento era verdad. Cuando uno es niño, los abuelos a veces nos cuentan historias para asustarnos y así evitar que nos portemos mal o que simplemente hagamos caso. Para vivir con el temor de alguna bruja o algún nahual u otra cosa. Así como Jorge fue criado, además de tener una buena educación, también su abuelo le contaba historias acerca de nahuales, un ser tenebroso, un ser que se transforma. Jorge no es que fuera un mal chico, pero apenas tenía 10 años. Él se dejaba influenciar por niños mayores y tenía 4 amigos más grandes que él y siempre estaban inventando qué hacer para quitarse el aburrimiento. Su abuelo lo quería mucho, así que una vez le regaló una pulsera de plata con una pequeña cruz. Le dijo: querido nieto, recuerda lo que siempre te he contado sobre los nahuales. Ellos son muy reales. Y cuando yo era niño, una vez lo vi. Es algo horrible, nieto. Era como un perro, con dedos y garras largas, y siempre se llevaba niños, según para quitarles el alma, y se dice que jamás volvías a verlos completos. Mira, Jorge, no temas. Esa pulsera que te di a mí me ha protegido a lo largo de mi vida y ahora te la daré a ti. Consérvala, siempre en tu muñeca. Él siempre me dio consejos para protegerme, que el ajo no funciona para protegerte, que eso era inventado, que si quería ahuyentar o protegerme, que había algo mejor, que tenía que moler 7 tipos de chiles secos diferentes, y que tenían que ser molidos los martes o jueves. Hay que poner sábila también en las esquinas de las casas. Si le das el chile molido de comer a un nahual, a este lo vas a calmar un rato. A los meses, su abuelo desapareció. Nunca fue encontrado. La casa estaba intacta, así que no se trataba de un robo de 100, ni de un secuestro. Todo quedó en un misterio sin resolver. Pasó algún tiempo y Jorge, a pesar que sufrió mucho, se había vuelto un chico algo rebelde. Casi nunca hacía caso a sus padres y siempre se escapaba por las noches a reunirse con sus amigos. Una vez se les ocurrió una idea muy tonta. Se les ocurrió ir a jugar al valle, a las afueras, a jugar a las escondidas entre los árboles. Y como era de noche, era mucho más difícil esconderse. Todos fueron a ese lugar. Algunos tenían miedo, pero a otros no les importaba nada. A Jorge le dijeron que no fuera cobarde, o que si era una gallina. Él al final aceptó, solo para que vieran que no era un cobarde. Y así los 5 fueron al valle sin decirle nada a sus familiares. Estando ahí, como habían planeado, empezaron a jugar a las escondidas. Pero de un momento a otro, aquel lugar cambió. Se sentía un aire grueso, como si costara respirar. A Jorge ya no le estaba gustando esa idea. Detrás de él escuchó unos pasos. Se dio la vuelta y corrió hacia ellos pensando que era uno de sus amigos, pero no había nadie ahí. Otro dijo: muchachos, creo que mejor debemos irnos. Hay algo raro en este lugar.
De pronto uno empezó a gritar: ¡Es él! ¡Es él! ¡Es un nahual! Lo hizo repetidas veces, mientras lloraba y se oía asustado. Todos desaparecieron. Todos dejaron de hablar. Se oyó como cada uno cayó al suelo, menos Jorge. Cuando quiso correr, atrás de él estaba aquella bestia. Dice que la bestia le habló, que le dijo que no se lo iba a llevar por lo que llevaba puesto, pero que algún día iba a regresar por él. Al decir esto, él quedó petrificado. Aquella cosa se dio la vuelta y se fue. Jorge quedó mudo al escuchar cómo dentro de aquella bestia dice que se escuchaban algunos lamentos que parecían voces de niños, que parecía que no descansaban en paz. Con el tiempo, Jorge se casó con Juana y muchos decían que era la pareja perfecta, pero puertas adentro la cosa era otra. Jorge vivía pegado a esa pulsera y Juana ya no sabía qué hacer para quitársela. Le decía que ya estaba grande para creer en esas cosas. Pero un día Jorge, con el corazón queriéndosele salir del pecho y con la cabeza dándole vueltas por los cuentos del abuelo, se quitó aquella pulsera. Dicen que en cuanto la cadena tocó el suelo, Jorge vio cómo Juana se estiraba. Vio cómo lo veía y pensó que era una bestia. Preso del pánico, Jorge sacó un saco de chiles que siempre cargaba y se lo aventó a la cara. Mientras la mujer gritaba y se retorcía por el ardor, Jorge agarró algo pesado y acabó con ella. Ahora Jorge vive en una celda fría. Los guardias de ahí dicen que está loco de remate, porque dice que cuando llegaron a la casa no encontraron que algún animal se hubiera metido. Solo encontraron a Juana, pero ahí es donde entra la duda, porque dicen que Jorge se pasa a cada rato contando la historia a quien quiere escucharla. Dice que él no acabó con su esposa. Dijo que mató a un animal que se la había comido por dentro. Decía su abuelo que se disfrazaban siempre de lo que más quieren para que tú bajes la guardia. Nadie sabe si Jorge perdió el juicio o si de verdad fue el único valiente que se atrevió a enfrentar lo que camina en la noche. Historias como estas hay muchas en este canal, por eso yo te invito a que sigas escuchando otra. Les mando saludos y bendiciones a todos y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.